El fin de semana surgió una idea, una propuesta, que a mí me parece muy interesante porque hasta nuestros días el indigenismo en México no ha pasado de ser folclorismo. Y además recordamos a una nación hermana que ya tuvo, alcanzando la primera magistratura, a un indígena. Y ahora el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, afirma que la propuesta de postular a una indígena como candidata independiente a la presidencia es un giro histórico digno de ser resaltado y comentado porque marca un camino legal e institucional para luchar por un cambio de rumbo en nuestra patria. Pues una buena idea, pero pues necesita vencer muchos intereses, no solo los políticos normales, sino los prejuicios que hay en su propia tierra. Ya sabemos que es muy difícil que plasme, pero que sea tomada en cuenta ya es importante. Y recordaba Adelita que ya tuvimos un indígena, pero ilustrado, en la primera magistratura del país. ¿Cómo no? Pues Benito Juárez. Pero ese se ilustró solito. Sí, él agarró y estudió leyes por su cuenta y hizo un esfuerzo, de veras, si uno lo ve en retrospectiva, pues es colosal. Yo creo que difícilmente otros lo lograron. Bueno, había también intelectuales indígenas, ¿no? Altamirano. Altamirano. Y Nigromante. Ignacio Manuel era el pensador mexicano. El propio Tomás Mejía era indígena. Ándale. Sí. Por los rasgos de sus imágenes. Pero fíjate que aquí se están rompiendo dos cadenas muy duras. Una, que sea mujer. Y en ese tipo de lugares, por ejemplo, como Chiapas, en donde han existido dos alcaldesas que no han podido llegar a cumplir funciones porque la misma gente que tal vez en algún momento las propuso no las dejó que fungieran como tales. Pues romper ese obstáculo que tienen las mujeres en los pueblos indígenas. Yo creo que el último ejemplo que hemos tenido de un indígena que lucha y se sobrepone y destaca en el mundo intelectual es el autor de esa canción, porque en la música también su obra se manifestó, Andrés Enestrosa. ¿Cómo no? Él era oaxaqueño, era zapoteca, ¿no? Sí, primero habló zapoteco que español. Sin embargo, uno lo veía rubicundo. Yo creo que tenía una buena dosis de sangre española. ¿Pero por qué? Pues no sé, yo lo veía, yo no, hasta que me dijeron, es que él es indígena puro, dije, nah. Porque yo la había tratado, ¿no? No, pero sin duda viene de una cultura indígena y la conocía perfectamente y hablaba el idioma y todo, claramente. A mí me parece que es una buena idea y creo que es necesario que se den ese tipo de propuestas, pero a mí me preocupa, antes que nada, tendrían que garantizar, como decía Liliana, los derechos que han sido violados bajo la idea de los usos y costumbres. Porque sí la han padecido mucho las mujeres y entonces parece un contrasentido. Sí puedes lanzar a una mujer candidata indígena a la presidencia, pero no haces nada ni a través de la ley ni a través de las propias organizaciones indígenas para defender los derechos políticos de las mujeres que en Chiapas particularmente han sido violentados una y otra vez en los últimos años. Entonces,
es como estar en dos extremos opuestos. Por un lado, sí, esta parte, la presidencia, buscarla, llama la atención, pero por otro lado, nuevamente se ignora ese pequeño microcosmos que son los municipios y el machismo que se vive en ese por los usos y costumbres. Así es. Es que es eso, una buena idea. No pasa de nada, es inocente, es para que llame la atención y todos digamos, ¡ay! Aplausos, qué bonito, qué simpáticos, qué, sobre todo una mujer. Oye, qué padre, mira qué abiertos son. Hombre, paparruchas, diría un amigo. Primero, no la podemos comparar con ninguno de los que dijeron. Son hombres. Son hombres y eso hace una diferencia del día a la noche. Abrirle las puertas a una mujer es mucho más complicado en este país. Y luego, tan solo no solo no se han comprobado los usos y costumbres de ahí, no las han dejado gobernar, sino que este partido, el Ejército Zapatista, ha permitido que el PRI llegue y domine toda la zona que ellos dominaban, los municipios, ahora están en poder del PRI y del Partido Verde Ecologista. Desde el principio dijimos la imposibilidad de que sobresalga en ese papel, pero es un simbolismo que rescata a la mexicanidad auténtica que existe en este país todavía. Es todo un reto a los prejuicios. Sí. Las lenguas van olvidándose, desapareciendo, porque las nuevas generaciones se avergüenzan. Yo creo que es el inicio de algo que quizá a mediano tiempo pueda funcionar, pero algo se tiene que hacer por rescatar toda esa parte que solo ha servido para que funcionarios se enriquezcan. Pero es que es una llamarada de petate. Por favor, nos estamos yendo con la finta de un comandante que lo que vende es publicidad. Y lo único que hace, ni siquiera tiene a la mujer. Está buscando que surja. No estamos hablando de los interiores del asunto. Estamos colocando, o esperamos que eso suceda, a una mujer y que sea indígena en una competencia electoral, punto. Y sí las hay, aunque hay municipios que han impedido que la mujer llegue a la presencia municipal, hay otros donde los dominan. O sea, los grupos de mujeres que trabajan dominan el municipio. Y claro, ahí hay una rivalidad que tiene siglos entre los tzeltzales y los tzotziles, pero de matarse. Así, los tzeltzales son del PRI, los tzotziles tienden a ser de oposición y se matan. Sí. Fíjate que yo quiero mencionar a una mujer que ha destacado y que es de origen indígena, Rigoberta Menchú. Ya sé que no es de nuestro país, pero sin embargo vive o existe en un contexto, pues se puede decir que es similar a las condiciones de nuestro país. Y como se ha sobresalido, incluso hemos platicado aquí la desafortunada anécdota que vivió allá por Cancún cuando se metió a un hotel y que la querían sacar pensando que era una indígena que iba a ofrecer artesanías y sufrió esa discriminación, y sin embargo es una mujer que ha sabido destacar conservando todavía su atuendo, sus ideas y todo lo que a ella la rodea en cuanto a su origen. Solo para completar, el otro presidente indio que tuvimos fue Victoriano Huerta. Y fue un extraordinario alumno del Colegio Militar. Así es. En alguna ocasión Juárez, cuando él está estudiando, lo va a visitar y lo felicita y le dice: de indios como usted, la patria espera mucho. Juárez al estudiante Victoriano Huerta. Y también, sí era un hombre brillante en términos de estudios, fue becado en el Colegio Militar. Ahora, su inteligencia la usó para el mal. Sí, pero era vigoroso, ingenioso, sí. Era muy inteligente, buen militar, claro. En estrategia común y corriente. Ahora, lo cual demuestra que el mérito no es una cuestión de raza, ni de origen. Simplemente eran dos, Juárez y Huerta, cada quien por sus medios, por sus instrumentos, llegan al poder. Son brillantes, pero pues cada quien utiliza esa brillantez para una cosa distinta que la otra. Zapata no es
digno de ser tomado en cuenta? Pues desde luego ahí abundaban los indígenas, pero Zapata no es tampoco totalmente indígena. Yo creo que él, como caballerango que era, como tenía su propio negocio de venta de leña y combustible y todo eso, y montaba a caballo, era charro. Algo que no se permitía a los indígenas. Ya es muy difícil encontrar de sangre pura Así es. en estos tiempos, después de tantos años de conquista y de mezcla de razas, bueno, de sangres. El propio Porfirio Díaz pues, era Su mamá era indígena, indígena. pero el papá era criollo. Ujú. Nada más que se refinó. Claro. Lo polvearon. Y sí es cierto lo de los polvos de arroz que en la noche Carmelita le hacía así. Bueno, era una aristocracia que se sentía europea y cayó en esas. Bueno, y le hizo bien al país, en cierta forma, esa influencia que quedó instaurada en diversas obras. Bueno, sí, es la huella más perdurable que ha dejado presidente alguno. La arquitectura giró 180 grados, se modificó la Ciudad de México con la arquitectura francesa durante la época posterior. Y de cada capital. Sí. La educación los mandaba a estudiar allá. Mejor eso que nos volviéramos gringos. Ujú.